Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. En este video seguiremos respondiendo bancos de preguntas de historia de México para el examen de admisión de la UNAM. Y este video corresponde a la etapa conocida como el Milagro Mexicano. Antes de iniciar tienen que tener bien en claro lo siguiente. El Milagro Mexicano fue una etapa de gran crecimiento económico e industrial, comprendido durante 3 décadas, de 1940 a 1970, y se divide en dos. Por una parte tenemos la sustitución de importaciones, que abarcó desde 1940 hasta 1952, y por otro lado tenemos el desarrollo estabilizador de 1952 a 1970. En la sustitución de importaciones tenemos a los gobiernos de Manuel Ávila Camacho y Miguel Alemán Valdés. Y en el desarrollo estabilizador tenemos los gobiernos de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Vamos a ver cada uno de ellos. Y la pregunta 1 nos dice: la etapa en que la economía mexicana creció a una tasa del 7% o más se conoce con el nombre de... Durante el Milagro Mexicano, la economía mexicana fluctuó entre 6% a 8%. O sea, el Producto Interno Bruto se encontraba entre un 6% y un 8%. Entonces, aquí la respuesta sería el Milagro Mexicano. Pero si no aparece el Milagro Mexicano, podríamos señalar una etapa del Milagro Mexicano, que sería el desarrollo estabilizador. Vean, es esto que tenemos aquí arriba: sustitución de importaciones y desarrollo estabilizador. La 2 nos dice: ¿qué pretende Ávila Camacho con la unidad nacional? Ávila Camacho gobernó de 1940 a 1946. Gobierna después de Lázaro Cárdenas. Precisamente en esta época se dio la Segunda Guerra Mundial. Así que en ese ambiente de tensión, Manuel Ávila Camacho adopta una política de unidad nacional, en donde pide cooperación patriótica al pueblo mexicano. También otros aspectos fueron el servicio militar obligatorio y la entonación del himno nacional en las escuelas públicas, y también le declaró la guerra a las potencias del eje, mandando como apoyo al Escuadrón Aéreo 201. Y la pregunta 3 nos dice: política que aplicó el gobierno de Ávila Camacho al declarar la guerra a las potencias del eje. Unidad nacional, lo acabamos de decir. La 4. Durante el gobierno de Ávila Camacho, ¿qué modelo sucedió? Y la respuesta correcta es sustitución de importaciones. Lo vimos en nuestro diagrama de aquí arriba, vean. Sustitución de importaciones. Sustitución de importaciones. La 6. ¿En qué etapa se dio un crecimiento político-económico después de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 60 en México? Y según nuestro diagrama que hicimos arriba, aquí podría haber dos respuestas posibles. La primera es la A y la segunda es la D, porque tenemos al Milagro Mexicano y el desarrollo estabilizador es parte del Milagro Mexicano. La 7 nos dice: características del gobierno de Miguel Alemán Valdés. Miguel Alemán Valdés sigue después de Manuel Ávila Camacho, gobernó después de él, es decir, de 1946 hasta 1952. Y aquí la respuesta correcta es la C: apoyó a la inversión extranjera y nacional y a la agroindustria. Vean, el Instituto Politécnico Nacional, el IPN, lo creó Lázaro Cárdenas, no se les olvide. Y por otra parte, desayunos escolares los implementó Adolfo López Mateos, y el Infonavit lo creó Echeverría. Más adelante iremos viendo eso. El IVA, José López Portillo. El ISSSTE, Adolfo López Mateos. Y la CONASUPO, también Adolfo López Mateos. Vayan anotando todo esto que les estoy diciendo porque es importante. ¿Qué hizo cada presidente? Tienen que tenerlo bien en claro. El IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo creó Manuel Ávila Camacho. La 8 nos dice: ¿a qué siglas cambian respecto a PRM en la época de Ávila Camacho? Recuerden que el Partido Nacional Revolucionario fue fundado por el general Calles y después fue cambiado a Partido de la Revolución Mexicana por Lázaro Cárdenas, y después Manuel Ávila Camacho lo cambia a PRI. Entonces la respuesta correcta es la D. La 9 dice: ¿qué características tuvo el gobierno de Manuel Ávila Camacho? Y la respuesta correcta es la C, el Milagro Mexicano. La 10 dice: ¿qué presidente fundó la Confederación de Trabajadores de México, la CTM? Esta es el tema pasado, se coló aquí, y fue Lázaro Cárdenas, eso recuérdenlo bien. La 11. El Tratado de 1941 de México con Estados Unidos con respecto a la migración. Miren, durante la Segunda Guerra Mundial, Japón destruyó unos buques petroleros en el Golfo de México, por lo cual el presidente Manuel Ávila Camacho, que estaba en ese tiempo, le declaró la guerra a las potencias del eje. Y con base en una política de buen vecino, se le otorgó la visa a miles de trabajadores mexicanos para que trabajaran en las labores agrícolas y ferroviarias en Estados Unidos. Así que la respuesta sería la C, permitir el acceso de inmigrantes temporales. La pregunta 12 nos dice: el crecimiento económico logrado por el país desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de los 70 es conocido como... Y la respuesta correcta sería la A,
el milagro mexicano. La 13 nos dice realizaciones del gobierno del general Manuel Ávila Camacho. Y la respuesta correcta es la A. Declara la guerra a las potencias del eje. Política de unidad nacional y familiar y el asesinato de León Trotsky. ¿Y quién es León Trotsky? Fue uno de los líderes de la Revolución Rusa que pidió asilo político en México. La 14 nos dice época donde el gobierno mexicano tuvo gran auge económico. Milagro mexicano, recuérdenlo. La 15. En el gobierno de Miguel Alemán se vendió petróleo y acero. ¿Cómo se llamó ese periodo? Recuerden el diagrama de hace rato. Aquí tenemos a Miguel Alemán Valdés, que fue parte del milagro mexicano. Entonces la respuesta correcta sería la A, milagro mexicano. El neoliberalismo viene después y el desarrollo compartido también viene después. La 16 nos dice, plan de gobierno que se estableció durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho. Ya lo hemos dicho muchas veces, política de unidad nacional. La 17, realizaciones del gobierno del presidente Miguel Alemán Valdés, el que gobernó después de Ávila Camacho. Y esta es muy importante porque Miguel Alemán Valdés inaugura la ciudad universitaria y la industrialización. Si en el examen les preguntan quién creó CU, Ciudad Universitaria de la UNAM, es Miguel Alemán Valdés. La 18, periodo económico mexicano que surgió desde la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Y esta es el capitalismo. No es imperialismo, no es socialismo, y neoliberalismo no fue desde la Segunda Guerra Mundial, fue tiempo después, así que no. Y por último la 19 nos dice, en el periodo de Unión Nacional de 1940 a 1946, ¿qué pidió el gobierno al pueblo? Lo mismo, cooperación patriótica. Muy bien, creo que estas preguntas se repitieron bastante. Les repito, aprendan esto que les mencioné. El IPN lo creó Lázaro Cárdenas, Desayunos Escolares, Adolfo López Mateo, el Infonavit, Echeverría Álvarez. El IVA lo impuso José López Portillo, el ISSSTE lo creó Adolfo López Mateo, también creó la CONASUPO. El IMSS lo creó Manuel Ávila Camacho. Muy bien, eso sería todo por este video, espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que me pueden regalar un like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo.